Ahora, a los 71 años, Randy está en el proceso de morir. Me imagino que se podría decir lo mismo de mí, su hermana, de 73. Y aún así, soy yo la que todavía puede cruzar la ciudad en coche cada fin de semana, sentarse durante horas al lado de su cama en Sunrise Villa y observar cómo sus ojos analizan las paredes y el techo hasta que encuentran la ventana y fija la mirada hacia el exterior. No sé cuánto registra de lo que le cuento animada sobre Dory y Robin o cómo vive sus días en cama. Pero a decir verdad, nunca he sabido cómo Randy ha vivido nada. Solamente he oído lo poco que elegía decir o leído lo que escribía en sus cartas o poemas. ¿Por qué estaba su vida tan cargada de miedo y ansiedad? A pesar de compartir padres y escuela, ¿por qué éramos tan distintos? ¿Por qué vivía su vida sin hacer siquiera un buen amigo? ¿Por qué no podía dejar de beber? ¿Cómo llegó a escribir con una lucidez y una belleza deslumbrantes y a la vez con una violencia ominosa? Durante muchos años, cuando éramos jóvenes, vi a Randy como una carga inexplicable. Era un estorbo, un miedica y un llorón. A medida que nos hacíamos mayores, se convirtió en una presencia ausente. Lo evité según mi vida se volvía más y más ajetreada, mientras que la suya se tornaba cada vez más pequeña y difícil. La necesidad incesante que sentía mamá por escribir y registrar la historia de la familia Hall me ha ayudado a encontrar el camino al pasado. Con las entradas que escribía cada día en su diario y sus meticulosos álbumes llenos de fotografías, recortes y cartas, he logrado ver a Randy desde una perspectiva distinta. Aunque las fotografías desenfocadas apenas cuentan una historia viable, sí que estimulan a la especulación. No sé si mi versión fragmentada de la historia de Randy es cierta o si me ha acercado siquiera a quién es y a lo que significa para mí. Pero lo que sí sé es que ojalá le hubiera brindado más amor y atención mucho antes. Dear Randy, como habría dicho mi vieja amiga Jen Stein. Querido Randy, claro que te quiero. Ay, quien tuviese mínimamente la voz de la autora de estas líneas. Solo imaginar cómo debe decirlo ya estremece tanto o más que lo que nos estaba contando. Diane Keaton, hermano y hermana. Pablo Vilaboy, un testimonio directo, emocionado y emocionante, y por otro lado muy contenido, muy pausado y calmado, de la historia, como dice ella, de su familia, pero sobre todo centrada en la relación o no relación con su hermano Randy. Sí, en este libro que es, digamos, el tercero de una trilogía que empezó con Ahora y Siempre. En ese libro, en Ahora y Siempre, empezó una especie de memorias muy particulares, porque más que las típicas colecciones de recuerdos de una actriz, va desgranando la historia de la familia Hall. En Ahora y Siempre se centraba más quizás en los padres, sobre todo en la madre, aunque siempre da pinceladas de su carrera artística. Después hay un segundo título que no está editado en España, que ahí sigue un poco también la línea narrativa de la familia, la crónica de la familia Hall, pero se centra también en el modo particular de vestir y cómo su forma de vestir ha ido no solo creando personajes para el cine, sino creando su propio personaje. Y llegamos a este tercer título, Hermano y Hermana, en el que se ubica en la crónica fraterna de su hermano Randy. La familia Hall son 3 hermanos, 3 chicas y un chico. Y como bien dice en el texto que has leído, en Hermano y Hermana, Diane Keaton se adentra en una investigación tanto de, porque el Randy aún sigue vivo, es poeta, artista plástico, y no solo extrae de ahí información sobre cómo pudo haber sido su hermano, cómo ha llegado al punto en el que ha llegado en la actualidad, sino también que investiga y ahonda en los diarios que llevaba su madre, en fotografías también que coleccionaba su madre y que ayudaba también un poco a describir la época, tanto de la infancia como de la adolescencia.
Y bueno, como dicen muchos críticos, Diane Keaton en este libro hace una pincelada muy sagaz y muy aguda de la enfermedad mental y del alcoholismo. Y es un acercamiento muy delicado, pero sin demasiado prejuicio. Diane Keaton sigue siendo la que siempre fue, y si tiene que decir las cosas de las que otros podrían avergonzarse, de su familia, de su hermano, de ella misma, no lo hace, y por eso la lectura es muy emocionante pero muy auténtica. Pues gracias a Ediciones Camelot por traer este libro que para los fans de Diane Keaton no se adentra en la auténtica personalidad de la actriz, que en el fondo, como dices siempre, por sus personajes y por cómo ella los encarna y por cómo ella se expresa día a día en la pantalla o cuando va a recoger un premio en nombre de otro. Recuerdo el fantástico discurso que dio de agradecimiento al Globo de Oro toda la carrera de Woody Allen. Creo el Cecil B. DeMille fue el que recogió por él, ¿no? Y fue fantástico ese discurso, que otros hubieran convertido en alegato y que ya convierte en algo muy, muy personal y particular y muy divertido, por otro lado. Pues como digo, es un libro que nos llena un hueco y así sabemos un poco más sobre ella. Habría que animar que ese tomo que dices intermedio también se publicase en castellano. A ver, es el único que falta. Bien, es cierto que, según dicen, es, digamos, de los tres el más frívolo, porque se adentra, ya te digo, en la forma de vestir y demás. Es algo de Diane Keaton también, ¿no? Exactamente, es un icono de estilo, Diane Keaton. Pero bueno, este libro que ya hemos devorado vale mucho la pena y bueno, aparte también da algunas pinceladas de su carrera artística, pero bueno, es cierto que leyéndolo estás escuchando la voz de quienes pensamos o creemos que es Diane Keaton. Entonces es una experiencia única. Pues un libro personal, un libro íntimo, un libro de testimonio, y precisamente hoy vamos a hablar también de un libro que nació en unas condiciones, en un momento que me consta el autor ni ninguno de nosotros hubiéramos querido vivir, pero fueron las que nos tocaron. Lo que ocurre que es un libro escrito tan en el momento, tan inmediato, tan directo, tan de verdad, incluso tan sin pensar que iba a convertirse en un libro, que se vive como pura emoción esta crónica de una putada colosal de Julián Redondo, nuestro querido compañero. Julián Redondo, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias, bien hallados. Este libro, como decimos, que en el fondo no hubieras querido tener que escribir. No, seguro que no. ¿Verdad? Pero nada más es que cuando empezó todo yo ni me imaginaba que esto podría terminar en un libro. Ya me hubiese gustado ser Diane Keaton, por ejemplo, y saber lo que iba a escribir y lo que iba a escribir. Por cierto, os agradezco mucho tanto a ti por la lectura que has hecho como a Pablo por la sinopsis del libro, porque en estos momentos ha encontrado un lector más, porque soy un admirador, profundo admirador de Diane Keaton y de su obra, y entonces me acabáis de descubrir además su vena literaria, que debido a mi ignorancia no conocía. Así que compartir este espacio con Diane Keaton, yo creo que yo no podía aspirar a mucho más, lo digo sinceramente. Qué bien quedan los dos libros juntos. Son dos crónicas. Pablo ha empleado la palabra crónica precisamente a la verdad de Diane Keaton, y aquí está esta crónica que, como decimos, Julián, nació también por la necesidad, como claro, los periodistas, de seguir contando algo. Una pandemia, nos confinan, tú tienes que seguir escribiendo. Claro, exactamente. O sea, imaginad que yo estuve en La Razón 20 años, desde el nacimiento del periódico hasta el año 2018, y en los últimos 8 años yo escribía una columna diaria. Solo había 2 autores o 2 opinadores en el periódico que escribíamos a diario, los 7 días de la semana, que éramos Alfonso Usía, ni pretendo compararme, estoy a años luz de él, y yo. Entonces, todo eso te va generando un come-come de tener que escribir algo a diario sí o sí. Luego de ahí me fui a la AFE como director de Relaciones Institucionales, la Asociación de Futbolistas Españoles, y luego ya una vez llegada a mi edad de jubilación, aunque es una jubilación la que llevo muy activa, pues pensé que si íbamos a estar confinados, como nos avanzó el ministro Ábalos, en torno a 15 días, porque aquello podía ser una gripe severa pero pasajera, pues
deduje que podía escribir algo. Entonces trasladé mis reflexiones, las trasladé a Facebook. Y claro, cuando llevábamos una semana confinados, ya nos empezaron a advertir los sucesivos ministros y la vicepresidenta Carmen Calvo que podríamos estar algún tiempo más confinados. Y a mí lo que me salvó el confinamiento precisamente fue la escritura, porque durante 72 días le dediqué aproximadamente 8 horas al libro. Es decir, fue una disciplina, me entregué de lleno y además pensando en el lector, fundamentalmente en el lector y sobre todo en el lector, creí que más allá de mis reflexiones yo lo que debía contar era algo para dinamizar el producto. Entonces recurro a anécdotas de todo tipo, en fin, y eso es lo que yo creo que ha convertido el libro de una crónica de una putada colosal, que el título tiene también su miga, en algo atractivo para aquel que lo lee. Es decir, si tú lo abres, en la tercera página no cierras porque empezamos con un prólogo de José Luis García, que ya es importante, ¿no? Un prólogo, por cierto, solo voy a salir de alguien como José Luis García, que no es un prólogo y que se desdice a sí mismo en el sentido de yo no tengo por qué prologar nada. Es fabuloso, ya entras en un mundo que dices, solo García podía hacer algo así. No hace prólogo haciendo prólogo. Exactamente. Pues fijaos que con García ocurrió algo muy curioso, porque el libro, cuando ya decidimos, a propósito de lo que estaban escribiendo y los comentarios de los lectores en Facebook, que es donde yo empecé a escribirlo. Claro, donde nació el libro. Claro, y además cuando me empezaron a llegar sugerencias de que podríamos convertir todas mis reflexiones y todo lo que yo escribía ahí en un libro, pues entonces iba a llamar Con el agua a la altura de la nariz, recurriendo y acordándome de una canción de Serrat, del que me siento amigo y además admirador profundo, ¿no? Y está aquí, ya lo verán. Me hago hoy con el libro, exactamente. Bueno, pues una tarde, cuando ya nos liberaron del confinamiento absoluto y nos permitieron salir a pasear, yo pensaba que el libro, si lo titulábamos Con el agua a la altura de la nariz, que además hace alusión, la ilustración tiene mucho que ver con eso, digo yo, pero esto me parece que es tan metafórico que esto no va a llegar absolutamente a nadie. Y paseando se me ocurrió que podría ser el título diferente, Crónica, porque yo soy periodista, claro, y es una crónica periodística fundamentalmente de una putada colosal, porque lo que nos está ocurriendo es tremendo. Entonces llamé a García, le dije, oye José Luis, que es que el título que he pensado puede que te resulte un tanto transgresor y yo entendería perfectamente que tú dijeses, pues ahora no quiero hacer el prólogo del libro. Me dice, bueno, primero dime cuál va a ser el título. Y pues mira, he pensado que va a ser Crónica de una putada colosal. Dice, oye, yo titulo muy bien, pero este título me parece fabuloso. Es lo mejor que podía darse en un libro de estas características para describir todo lo que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir. Pablo, señalabas de Diane Keaton cómo explora y cómo se adentra en lo más íntimo, en los afectos, en los sentimientos, y lo hace de un modo muy sensible, pero de un modo además muy generalizado, en el sentido de que es muy fácil, aunque no hayas vivido lo que ella cuenta, ponerte en esa situación. Julián también lo hace, pero claro, con algo que de un modo u otro sí vivimos, estamos viviendo todos, que es la putada colosal. Y eso es lo que yo creo que le da al libro una identidad propia. Porque, como decías, eres periodista, te sale la crónica, pero has obviamente añadido, incorporado para que el libro tenga una consistencia y sea un libro, pero en general has dejado el meollo, el corazón, que son los textos tal cual te salían en Facebook. Entonces ahí es la emoción pura. No hay un tiempo de reflexión en el sentido de ahora como lo reviso, lo reescribo. No, lo sigues contando y transmitiendo tal cual te estaba pasando. Sí, exactamente. Lo que ocurre, claro, una vez transcurridos los 72 días y el último capítulo, una vez que llegué a un acuerdo con una editorial, con Torre de Lis, dije, esto lo tenemos que revisar. Claro, y lo revisamos a fondo y se corrigieron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas determinadas. Por ejemplo, el recuento diario que yo hacía, por ejemplo, de contagiados, de muertos, de liberados del hospital, porque también había gente que se recupera, pues todo ello hubo que actualizarlo en cierta forma y que no fuese un permanente estado de excepción dentro del libro, porque para eso ya tenía yo a una persona a la que acogerme, y esa persona, como has podido leer, esa es mi madre, ¿no?
y digamos que es la percha y el hilo conductor de todo esto, mezclado con un montón de reflexiones mías y sobre todo, porque no deja de ser una crónica periodística, del día a día, y ahí es donde los políticos se nos retratan. Entonces, algunos amigos que han leído el libro, uno de ellos, por ejemplo, Juan Mora, que fue subdirector de AS, fue compañero mío en El Sol, me decía que lo dejó de leer en el capítulo 22 porque le estaba resultando muy duro lo que estaba leyendo. Claro, es que era muy duro lo que estábamos pasando. Y sin embargo, este año ha terminado el veraneo y cada día me escribía: oye, por cierto, que no imaginaba yo que pudieses escribir esto, me ha entusiasmado. Lo digo simplemente a título informativo para aquella persona que esté dudando si comprar o no, si adquirir el libro o no, que piense que aburrir no le va a aburrir. Otra cosa es que dirá: yo no me gasto el dinero en leer un libro de estas características cuando lo podía haber leído en Facebook. Efectivamente, que es para el único sitio donde yo escribo gratis, pero entiendo que el libro no deja a la gente indiferente en absoluto. Es que tiene, Pablo, ese algo de verdad, en el sentido de estás contando la tragedia, hay que catalogarla de eso. Diane Keaton habla de las tragedias familiares, pero eso se puede contar con mucha elegancia. El lector reconoce ese terreno, no hay que explicarle ni adjetivarle nada, ¿verdad? Y se puede hacer entretenido. No está reñido. Yo creo que se debe hacer entretenido porque si no nos quitamos clientes. Entonces es una obligación de cualquiera que se pone delante de un teclado o frente al teclado. Nuestra obligación es pensar en lo que estamos escribiendo, pero pensar también en quién va a leerlo. Y yo cuando pienso en la gente que podría leerlo, pienso mucho en mis amigos, si son amigos periodistas, amigos escritores, amigos y amigas de todo tipo, ¿no? Y lo que me ha llegado después de que ellos han leído el libro es una satisfacción completa porque no les he defraudado. Y eso para mí ya es muy importante. Otra cosa es la venta, porque vender un libro en este país es complicado. Y la Torre del Oro hay quien lo intenta y no lo consigue, o la Giralda. Bueno, pues vender un libro es casi tan difícil como eso. Hablemos de Nines, la auténtica protagonista. Es la protagonista, sí. Hablemos de tu madre. Es fabuloso. Es un personaje. Sí, pero además cómo la transmites. Es la madre de cada uno de nosotros, de algún modo, o nosotros cuando nos veamos vulnerables, como dices, pues la vida va llegando y te vuelve vulnerable, y sin embargo, qué espíritu, ¿no? Claro. ¿Qué lecciones nos han dado las personas mayores todo este tiempo, Julián? Es tremendo. Mi madre ingresó en julio del año 2019 en la residencia esta Virgen de Regla de Lozoyola, su pueblo, que es importante reseñar, y el mío también. Como diría Miguel Hernández. Sí, como consecuencia de un ictus, ¿no? Un ictus del que allí, una vez deshospitalizada, se fue recuperando paulativamente y además muy bien. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que en mitad del proceso de recuperación y cuando ya pensábamos en que podían darle de alta, pues nos asalta la maldita pandemia, ¿no? Habíamos recibido avisos a finales de enero, a finales de febrero, a primeros de marzo, y las cosas se desarrollaron como fue. Y nos encontramos con que mi madre estaba en la residencia, y hablando con los rectores de la residencia, nos dijeron: no, esto no sabemos lo que va a durar. Me pusieron al habla con la doctora María Cuesta, la doctora de la residencia, y dijo: yo no la sacaría de aquí, porque esto tiene muy mala pinta. Los médicos ya habían ido escuchando cosas y me parece que aquí va a estar bien, porque esto va a ser una burbuja en donde hay 46 residentes, 12 empleados, de tal forma que vamos a hacer que las familias se sientan seguros y que los que están dentro, evidentemente, también ocurra. Bueno, afortunadamente en esta residencia no se ha producido ningún deceso a causa del COVID, pero las condiciones de vida han sido terribles. Terribles en el momento en que tú coges a una persona octogenaria o nonagenaria, como es el caso de mi madre, y la encierras en una habitación, 4 paredes, con una compañera de habitación y un televisor, 2 sillones y 2 camas. Y entonces les mantienes ahí durante un mes prácticamente incomunicados. Porque yo hablaba con ella todos los días, pero me decían: Julián, solamente un minuto porque tienen que hablar todos los residentes. Claro. Y de cuando en cuando una videoconferencia. Y aquello era atroz, terrible. Eso fue durante el primer aislamiento dentro del confinamiento. En el segundo ya ni te cuento lo que ocurrió, porque mi madre un día me dijo: oye, hijo, ¿por qué no avisas al juez de paz
y que venga a verme para que me explique qué he hecho yo para que me mantengan prisionera. Y yo decía, hombre, mamá, entiende que es que la situación por la que estamos pasando todos es muy delicada. O sea, sois vosotros, pero nosotros también. Y yo entonces tuve que explicarle que si no la mantuvieran en esas condiciones, en esa burbuja, estaba expuesta a correr la misma mala suerte que 30.000 ancianos en otras residencias. Entonces ahí parece ser que lo entendió, porque los viejecitos no tenían muy claro lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Claro, estaban en su propia burbuja. Claro, ellos, mi madre de hecho, mi madre y sus compañeras y compañeros de residencia, como he podido comprobar luego, coronavirus le llamaban el del sombrero. Corona, virus, y dijeron, pues ya está, el del sombrero. Hijo, ¿y esto que el del sombrero qué es? Y yo le procuraba, intentaba aclararle lo que es una gripe severísima, como es esta, las causas que estaba, las consecuencias que estaba teniendo, no solo en España, sino en todo el mundo, y ella se asombraba. Y se asombraba, pero ella volvía a lo suyo. No me puedo mover porque me duelen las rodillas de estar todo el día sentada, etcétera, etcétera. Lo han pasado fatal y estamos hablando de gente que pasó una guerra, que pasó calamidades en la guerra, pasó miseria en la posguerra, porque estaban las cartillas de racionamiento, algo que a nosotros todo esto nos puede sonar a chino, a mí menos porque yo nací en el 54. ¿No? Y a toda esta gente, que son los que construyeron nuestra democracia y los que levantaron este país, de repente los confinas y prácticamente como que los tienes ahí apartados de lo que es la vida de nosotros, porque cuando llega la hora de ingresarlos en un hospital descubrimos que existe una cosa que se llama triaje, pero que esto ya venía de antes, ¿no? Porque en las habitaciones de urgencia, en las urgencias de los hospitales, pues ya ves allí en pizarras, si te fijas un poco, que hay colores para determinar la gravedad del paciente y hacer lo que sea conveniente con él. Y aquí lo conveniente con estas personas era, uno, no ingresarlas, dos, si estaban enfermas de COVID, que se murieran de la mejor manera posible en las residencias, y eso era la peor manera posible, porque clínicamente las residencias estas en su mayoría no están atendidas, porque también se infectaron los empleados y porque es verdad que esto no es ninguna película, yo creo que lo contaría mejor Diane Keaton, pero es verdad que la gente murió en la cama abandonada pero no abandonada por desidia de los empleados, no, abandonada por la sociedad en general, porque nadie se ocupaba de ellos, porque se estaban ocupando de nosotros. De ahí que los médicos empezaron a determinar, según las edades, los que tendrían derecho a un respirador en la unidad de cuidados intensivos y los que tendrían que aguantar entre 250 personas de una sala de urgencia, que solo está capacitada en condiciones normales para admitir a 25, si podían acceder a planta o podían acceder a la UCI o podían acceder desde la UCI al respirador, porque es que tampoco había. Entonces todo ese drama, cierto es que es duro, lo cuento ahí, pero cada día yo hablaba con mi madre y me daba como un soplo de vida. Entonces me decía, hijo, esto es como cuando la guerra, el pan negro. Ahora me acuerdo de la película famosa que era el pan negro, ¿no? Bueno, pues todo esto. Y me contaba cosas que eran de otra época, pero que venían muy a cuento de lo que estaba sufriendo ella y de todo lo que estábamos padeciendo nosotros. Y yo me consideraba pues, casi un privilegiado, porque al fin y al cabo estaba en mi casa. Es un libro muy, muy realista y muy verdadero, es el libro de un periodista, pero todo esto contado así suena más dramático, entiéndanme lo que quiero decir, de cómo está transmitido aquí, porque aquí eso se vive como algo que está sucediendo y que va fluyendo, de verdad. No se van a sentir deprimidos, todo lo contrario, como dice ahí, hay muchos soplos de vida en esta crónica de una putada colosal. Julián, bien sabes cómo es el tiempo en televisión, pero yo no quería terminar el programa sin que, porque además lo recuerdas, citáramos brevemente a una de esas víctimas, una de las personas maravillosas que perdimos a causa del COVID, que es nuestro entrañable compañero José María Candela, al que tú le haces un homenaje precioso como no podía ser de otro modo. Claro, es que Chemita primero era un personaje entrañable y luego la muerte que le asaltó, yo creo que es una muerte que no se merece nadie, aunque sigo pensando que debió ser una muerte dulce, porque él a las 3 de la tarde habla con su hermano, después de haber estado 2 días en el médico y que le dijeran tómese usted paracetamol, porque tampoco daban más abasto los médicos de atención primaria. Entonces él dijo, mira, Germán, que es el hermano, creo que me voy a acostar porque me siento muy fatigado. Bueno, pues mira, échate un ratito. Eso fue a las 3 de la tarde.
del día de su muerte. Y a la 1 de la mañana entraron los bomberos por la ventana de su dormitorio, porque Chema vivía solo, y encontraron el cadáver en la cama. O sea, terrible. Yo creo que es la muerte que no deseamos para ninguno de nosotros, a pesar de que finalmente decimos, oye, en lugar de padecer un cáncer o no sé qué otro tipo de enfermedad tan dolorosa, casi sería mejor que pasásemos a la otra vida de esta manera. Pero, Candela, estás aquí y sobre todo estás aquí, en el corazón de todos los que tuvimos la fortuna de ser tus compañeros, de coincidir contigo en redacción, que no te olvidaremos. De eso también habla esta crónica, de una putada colosal, que es un libro estupendo, no es ninguna putada, aunque como título tiene razón García, es insuperable y magnífico, pero habrá otras crónicas, Julián, con lo cual tienes este programa abierto para cuando quieras darnos a conocer esas otras crónicas, esas otras obras, venir a visitarnos. Claro, y lo haré encantado, y además os contaré que Nines ya está en casa y teniendo la memoria inmediata muy despistada, la memoria antigua no, conserva los recuerdos con una lucidez espléndida, pero me gustaría venir también a deciros, oye, que ha estado muy bien y que Nines os da recuerdos y un abrazo para todos. Será estupendo. Pablo, y a lo mejor pueden volver a coincidir Diane Keaton y Julián en otro próximo programa. Bueno, el siguiente libro, de ambos. la edición del que no tenemos en castellano, o de otro nuevo que escriba la Keaton, y del nuevo de Julián. Pues gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos. Nos llevamos el arpa para iluminarlo, fíjense, con lecturas como esta y como tantísimas que hay, pero esos son auténticos soplos, huracanes de vida y huracanes de vamos adelante. Con lo cual el arpa de Becker seguirá sonando. Gracias.